Les agradecemos mucho estar aquí. Estamos en la mesa de la tarde de las primeras jornadas de tesistas. Es un evento importantísimo para la maestría en Derechos Humanos, que se ha hecho con un enorme trabajo de nuestro compañero y colega Santiago Garaño, de Verónica Jaramillo como coordinadora y de Julieta Rossi como directora. Así que es una alegría para todos quienes trabajamos en la maestría que nos hayan invitado a participar y que se hagan estas jornadas, porque como le decimos a nuestros grupos, las segundas y las terceras tendrán que ser pobladas por quienes hoy van a asistir o a mirar esta grabación. Así que esta es la primera de tantas, y también les agradecemos a los tesistas que están participando, porque ustedes son quienes abren esta posibilidad también para los siguientes grupos. Así que este momento es muy importante. Esta primera mesa de la tarde aborda acceso a derechos y migraciones, ¿sí? Tenemos 3 trabajos muy interesantes de una compañera y 2 compañeros con quienes también trabajamos desde hace tiempo, así que es un gusto escucharles. Y para agilizar, para poder agilizar las presentaciones y que las devoluciones sean sustanciosas para quienes han trabajado tanto para llegar a presentar, vamos a estructurarnos de esta manera. 10 minutos para las presentaciones de los tesistas y unos 15 o 20 minutos para quienes comentamos. Les damos también, digamos, como tesistas, le damos la bienvenida a Diego Esteves, a Ezequiel Rodríguez Miglio y a Dayana Giován, quienes van a presentar en esta mesa, y también nos damos la bienvenida como comentaristas a Diego Morales, a Verónica Jaramillo y a quien les saluda, que soy Laura Botero, ¿sí? Si les parece, entonces, vamos a empezar con el primer trabajo, presentado por Ezequiel Rodríguez Miglio. Ahí ahora sí, Ezequiel, si querés empezar a compartir, yo voy leyendo tu título de trabajo y te doy pie. El borrador de capítulo de Ezequiel es el principio de no devolución como norma jus cogens, y nos va a presentar en estos minutos que empiezan este trabajo, ¿sí? Te escuchamos. Desmuteate. Ahí estamos. Por empezar no falla nunca eso. No, bueno, buenas tardes. Primero, rápidamente quiero agradecer el espacio que la maestría está brindando a todos y a todas nosotros y nosotras para poder foguearnos un poco en esta idea de presentar nuestras ideas, también con miras a una futura defensa de tesis, y porque además entiendo que puede ser de provecho para muchos de nosotros como estudiantes, para poder también ver en qué están trabajando otros y poder absorber un poco de conocimiento y de muchos consejos que nos pueden servir. Rápidamente vamos a avanzar un poco con la idea del trabajo. Yo hoy voy a presentar el primer capítulo de la tesis sobre la idea del principio de no devolución como norma imperativa de derecho internacional, o jus cogens. El principio de no devolución, bueno, nace dentro del ámbito del derecho internacional de refugiados como la garantía de cualquier persona, tanto refugiada como solicitante, para no ser devuelta a su país de origen o de residencia habitual, donde tuviese un temor fundado de ser perseguida. Lo cierto es que el derecho internacional de los derechos humanos ha adoptado este concepto, lo ha ampliado, y se ha extendido esa prohibición a otros casos en donde exista, por ejemplo, riesgo de tortura, o si su vida podría ser puesta en peligro. Pero al mismo tiempo, en la Convención Madre del Derecho de Refugiados existen ciertas excepciones a este principio, por ejemplo, con la aplicación de las cláusulas de exclusión de la Convención del 51, para personas que, en términos de la Convención, no fueran merecedoras de esta protección por haber cometido delitos de suma gravedad internacional. La idea del trabajo es analizar si el principio de no devolución hoy podemos considerar que integra la categoría de jus cogens y, por tanto, ser una norma que no admite exenciones, y ver cómo podría jugar esto con la propia regulación del derecho de refugiados. Rápidamente, un objetivo general es obviamente brindar herramientas para la discusión del concepto de principio de no devolución, y el trabajo está centrado en 3 objetivos específicos que se ven plasmados en los distintos capítulos. El primero, que es el que venimos a presentar hoy, tiene que ver con
las normas ius cogens en general, digo, la idea de su existencia, su extensión y de qué manera se pueden identificar ese tipo de normas. En los capítulos subsiguientes vamos a analizar básicamente lo que es el corazón del trabajo, si el principio de no devolución forma parte de este catálogo de normas imperativas, y finalmente, si esto es así, ¿qué le correspondería hacer a los estados? ¿Qué implicaría en términos de obligaciones estatales respecto a sus políticas migratorias? Bueno, esta es la estructura de la tesis, como yo les decía, son 3 capítulos, pero no me voy a detener mucho en eso. Vamos a meternos un poco en esto del primer capítulo. Básicamente lo que comenzamos a hacer es, bueno, un análisis de las normas ius cogens como tal. Es una definición que surge de la Convención de Viena de Derechos de los Tratados del 69, que lo que dice que es una norma imperativa de derecho internacional general, porque es aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como una norma que no admite acuerdo en contrario. Y en un agregado muy interesante dice que solo puede ser modificada por una norma ulterior que tenga el mismo carácter. Entonces, es una norma imperativa ma non troppo, es inderogable, pero podría ser modificada. Sobre eso se analiza un poco el trabajo. En la conferencia de Viena, que dio lugar a la convención, hubieron muchas discusiones respecto de esto, porque era un concepto que, si bien ya venía existiendo, era la primera vez que se positivizaba, que se intentaba incluir en un tratado internacional. Y muchas delegaciones pensaban que esta idea de la inderogabilidad nos remitía mucho al derecho natural, ¿no? Un derecho básicamente inderogable. Lo cierto es que el ius cogens puede ser modificado, tal es la redacción, pero no pareciera ser tan sencillo. Si uno piensa que una norma imperativa es algo así como algunos autores lo definieron, como el orden público internacional, como la conciencia jurídica de las naciones, normas que por la convicción y por la importancia que tienen para la comunidad internacional son prácticamente inderogables, sería muy difícil pensar en un escenario en que esa norma pudiera ser modificada, reemplazada por otra, que tenga el mismo carácter. A ver, no tenemos definiciones listas que nos brinda el derecho internacional, por lo menos estatal, de este tipo de normas, pero podemos decir, el genocidio es una norma imperativa de derecho internacional general, la prohibición del genocidio. Está claro que podría resultar un poco extraño pensar que pudiera haber otra norma que la pudiera reemplazar, que tenga igual carácter. Con lo cual, la discusión respecto de este concepto quedó un poco saldado en el sentido que nos quedamos tranquilos, no estamos hablando de ius naturalismo, pero lo cierto es que son normas prácticamente inderogables. Voy a ir mucho más rápido. Hay otros elementos que tienen este tipo de normas, como la aplicación universal, y esto es importante en el análisis que vamos a hacer en el trabajo, respecto de si puede existir algún tipo de norma ius cogens de carácter regional o bilateral. Bueno, en principio pareciera que no. ¿Y por qué es importante esto? Porque el principio de no devolución ha tenido recepciones un poco diversas en los ámbitos geográficos. Uno puede ver que en el ámbito interamericano los estados han avanzado con concepciones mucho más abarcativas y mucho más protectorias del principio de no devolución, considerándolo en muchas declaraciones como una norma ius cogens. Cuando uno analiza el sistema europeo, ve que la regulación es bastante más restrictiva, aunque también nos va a servir para discutir su identificación. Otro elemento es la superioridad jerárquica. Tiene un efecto de anular cualquier norma que se le oponga. Y muchos autores dicen que en realidad protege valores fundamentales de la comunidad internacional. La aplicación temporal de este tipo de normas es interesante porque la Convención de Viena dice que rigen hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Cualquier tratado nuevo que surja en oposición a una norma ius cogens va a ser nulo, pero también las normas ius cogens anulan los tratados o las normas de derecho internacional que ya existían. La discusión y el problema con esto es a partir de qué momento podemos considerar que hay una norma ius cogens. Y este es uno de los problemas centrales. La comunidad internacional no se dio a sí misma una lista, ni abierta ni cerrada, de normas ius cogens. Simplemente las definió y dejó
en el resto de los actores, ¿no? En la doctrina internacional, en la jurisprudencia internacional, que vayan llenando esos blancos. Uno puede entenderlo, digo, que reconocer, por parte de un Estado, reconocer la existencia de una norma ius cogens, lo que significa es elevar automáticamente los estándares de protección, genera más obligaciones para los Estados en tanto norma inderogable. Por eso los Estados han sido bastante reacios a ponerle el cascabel al gato, para decir, bueno, aquí tenemos una norma ius cogens. Pero lo llamativo es que la jurisprudencia internacional también ha sido bastante cauta, y de hecho ha utilizado muchas veces diversos eufemismos para hablar sobre normas inderogables o principios intransgredibles, pero le cuesta mucho utilizar esta categoría. Bueno, rápidamente. El problema central de este trabajo y de las normas ius cogens es básicamente la identificación. ¿De qué manera podemos sostener que estamos ante una norma de este carácter? Algunos autores, Cansado Trignazzi, dice que además el ius cogens es una categoría abierta y expansible. Se ha dicho que tiene carácter evolutivo, de una naturaleza dinámica. Claramente estos son elementos que conspiran en cuanto a la posibilidad de establecer un mecanismo para su identificación. Sé que me queda poco. Por eso, lo que trato de analizar en el trabajo son los distintos tests, ¿no? Los distintos métodos para poder identificarlos que nos ha brindado la doctrina. Por un lado, respecto a cuál es el contenido de esas normas, lo cual nos puede generar un problema respecto de la universalidad. Yo puedo sostener que determinada norma, por su contenido, tiene carácter ius cogens, pero si no es aceptada por la comunidad de estados, como dice la Convención de Viena, vamos a estar en un problema. Por el otro lado, podemos establecer un criterio numérico, la idea de la universalidad del reconocimiento, pero también nos quedaría un poco trunca el contenido de esa norma. Por eso yo lo que planteo en el trabajo es pensar en un análisis mixto que combine ambos criterios. Nada, me quedé sin tiempo. Simplemente como le decía, Perdón, sí. Prefiero cederte 5 minutos de mis comentarios para que termine la idea, porque me parece importante que estaba llegando como al quid de la cuestión. Y en mi conteo te sobraban 2 minutos, ¿eh? Se iba a avisar ahora. Bueno, perfecto, yo tengo acá no importa. Muy bien, la idea entonces es poder identificar ese tipo de normas, por establecer algún test que va a ser ad hoc en el segundo capítulo, para poder analizar finalmente, a donde queremos llegar, es si el principio de no devolución cumple con ciertos estándares, puede ser considerado una norma ius cogens, y esto lo que generaría, insisto, con esta idea de la inderogabilidad, sería que cualquier otra norma de derecho internacional que se le oponga sería nula. Ahí volvemos un poco al principio. ¿Qué pasaría entonces, por ejemplo, con las cláusulas de exclusión de la Convención del 51? ¿Podríamos negarle la protección de la no devolución a una persona que haya, por ejemplo, cometido un grave delito común en los términos de la Convención, o incluso crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad? Son discusiones que están abiertas, pero si realmente estamos ante la presencia de normas que no admiten ningún tipo de derogación, pues bien, las cláusulas de excepción de la Convención del 51 deberían ceder en pos de la protección de las personas. Claramente esto afectaría, por ejemplo, las políticas migratorias de los estados, ¿no? En su facultad de devolver o de expulsar a una persona, y simplemente recordar esta idea que la no devolución no solamente significa expulsar a una persona, sino también rechazarla en frontera, por ejemplo. Cualquier acción estatal que implique poner a esa persona en su lugar de residencia habitual o de nacionalidad donde pueda sufrir algún tipo de persecución o peligro. Bueno, esta idea de recapitular, las normas ius cogens existen, han sido discutidas, resistidas, pero en la actualidad existen, han pasado ese proceso de positivización, tienen características muy particulares que hacen también al mismo tiempo que los estados sean muy cautos en adoptarlas, o por lo menos reconocerlas, y lo que nos generó ha sido básicamente esta idea de no tener una lista.
Hay, Blanca, empezás así por mi cuarto, mejor porque... hay muchísimos artículos doctrinarios, trabajos doctrinarios que dicen, aquí hay una norma de Ius-Cogens, aquí hay otra, quizás esta tesis sea uno más de esa lista, pero la idea es poder establecer por lo menos algún test objetivo para poder identificar este tipo de normas y poder aplicarlo al caso concreto. Bien, lo que nos queda por delante es básicamente eso, hacer ese análisis y ver, bueno, cuáles van a ser las obligaciones emergentes de los estados, si esto es como creo que va a ser. Perfecto, Bueno, muchas gracias. Gracias por tu presentación. Voy a dar paso entonces al comentario de Verónica Jaramillo con un breve contexto de experiencia profesional y académica. Verónica Jaramillo Fonnegra es abogada de un aula, egresada de un aula Colombia, es doctora en Ciencias Sociales por la UBA en Argentina y magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Es coordinadora para el abordaje de las violencias por motivos de género en personas migrantes del Ministerio de las Mujeres, de Géneros y Diversidad de la Nación. Parte del equipo de coordinación académica de posgrados, investigadora del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Es docente de la especialización en migración y asilo desde una perspectiva de derechos humanos en la UNLA, y es docente en UNSAM, en Claxo, en instituciones de Argentina. También hace parte del grupo de migrantes, familias y políticas públicas del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Se especializa en temas como migración, asilo, género y derechos humanos. Y con esto le damos paso a Verónica para que pueda hacer su comentario del trabajo de Ezequiel. Era muy largo, Santi, yo te dije que menos. Mucha sigla, mucha sigla. Sí. Bueno, súper interesante ese. Realmente, a ver, es un tema como bien jurídico que nos lleva a pensar como distintas aristas del Ius-Cogens. A mí me resulta muy sugerente ponerme a pensar en un listado de normas de Ius-Cogens. Creo que ese es como un gran primer momento que me resultó como decir, tendríamos que tener un listado, o cómo abordo desde el Ius-Cogens cuáles son esas... Ay, creo que el micrófono abierto y me desconcentro, perdón. Creo que es el de Lorena, habría que silenciarla. Ay, perdón, sí, pero es que no, como que... entonces, esta idea de las normas de Ius-Cogens, de poder pensarlas como listas, me resultó cuanto menos interesante y provocador, como que lo desempaquetas ese concepto que es como muy abstracto. Entonces, creo que por ahí puedes arrancar pensando cuáles serían esas listas, o si tengo que hacer una lista, cuál sería mi lista, ¿no? Creo que ahí hay algo que tiene una potencia muy interesante, porque yo sí creo que el derecho como derecho vivo, como derecho que se reconfigura todo el tiempo, y que de alguna manera tiene la potencialidad de darnos o quitarnos según los momentos de la historia, tiene que ser más previsible, ¿cierto? O sea, creo que hay cosas de lo que uno dice, bueno, esto es una norma de Ius-Cogens y no me pueden decir ahora que porque no la creamos bueno, como para ir al punto del principio de no devolución. Bueno, creamos el principio de no devolución en un contexto de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Creamos este principio para proteger personas blancas del norte global, que es muy claro. Entonces, y ahora que son los del sur los que están migrando, entonces capaz que este concepto no me cabe tanto, ¿no? Entonces yo relativizo esa norma y le doy la posibilidad de que sea tan maleable, tan pequeña o tan amplia según el grupo poblacional que lo amerita. Entonces ahí donde yo digo, bueno, entonces la norma no responde a los criterios que a mí me interesarían que responda, que son criterios de universalidad, ¿no? Y de validez en tiempo y en espacio. Creo que hay un punto ahí muy importante sobre validez y eficacia del derecho, que siempre es un gran tema para los abogados. Entonces, creo que hay dos cuestiones interesantes para rascar desde ese lugar. ¿Cuáles son las normas válidas y cuáles son las normas eficaces?
Entonces, seguramente vas a poder encontrar, haciendo ese listado que te digo, o sea, no pretendo que busques las normas del mundo para listar, sino que hace un pequeño ejercicio, por ejemplo, con normas latinoamericanas, para mostrarle a la gente los que sí se aplican y los que no se aplican, y por qué unos han entrado en desuso y otros no. Creo que eso sería un ejercicio súper interesante para leer, porque uno dice, ah, claro, esto ya es una norma que entró en desuso, no sé, estoy pensando en normas de OIT que dejaron de usarse, por ejemplo, que ya hemos alcanzado ciertos estándares internacionales y entonces esas normas dejan de tener vigencia o eficacia, si se quiere, más que, y que podrían haber sido en su momento normas de Jus Cogens, porque eran normas que protegían a los trabajadores del mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso como de primer lugar, como es mi recomendación metodológica, si se quiere. Porque a nosotros los abogados, nos cuesta mucho el tema metodológico, ¿cierto? Ese siempre va a ser nuestro gran talón de Aquiles, porque a nosotros en la Facultad de Derecho no nos enseñan metodología de la investigación. Y eso siempre lo digo como disco rayado, pero es la realidad. O sea, como que uno tiene que empezar y entender que esa va a ser la principal limitación que tenemos a la hora de investigar cuando somos abogados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer o cómo tratar de sobrepasar ese obstáculo que nos viene en el paquete que nos comimos del comienzo de la formación? Bueno, tratando de ser muy sistemáticos y muy descriptivos, si se quiere. O sea, no hay que realizar un gran análisis sobre las situaciones teóricas de la metodología, sino describir muy claramente cómo se hace esto, ¿no? Entonces, el cómo lo estás haciendo es importante, pero además hay que dejarle al lector, a la lectora de tu tesis, que puede ir yendo por los sitios que vos estás recorriendo, ¿no? Y eso es muy importante hacerlo en la intro, ¿no? En la introducción de la tesis, construir ese estado de situación de cómo es que llegaste al tema. Eso va a ser muy interesante de ver. ¿Cómo es que llegaste al tema? ¿Cómo es que te preguntaste o sea, cómo es que salió esta pregunta de investigación? ¿Cómo es que dijiste, ah, mira, capaz ahora el principio de no evolución no resulta tan útil para el Jus Cogens latinoamericano, por decirte algo, ¿no? Entonces, pensar eso y ser muy, insisto, muy esquemático en decir, yo estoy leyendo porque vos estás indagando documentos, no estás indagando personas, no estás yendo a un grupo a una situación social, sino estás indagando normas. Entonces, y al igual que hacemos cuando estamos trabajando con personas, que hacemos listar la cantidad de entrevistas que tenemos, listar la cantidad de acercamientos que tenemos. Cuando son los antropólogos, tienen que hacer también su listado de lugares a los que fueron. Bueno, nosotros tenemos que listar esas normas y listar esos documentos que nos están sirviendo para encontrar un sentido a la investigación, ¿no? Entonces, eso como quizás un anexo metodológico que puede ir al final o en la intro, insisto, como una lista que pueda servir para decir, bueno, yo tuve que indagar en todas estas normas que me permitieron ver cómo o no, o sea, si existe o no este principio, y si este principio nos va a mostrar o nos va a dejar ver la tensión con el Jus Cogens, ¿no? O sea, como vamos a ver el principio de no devolución y las normas de Jus Cogens en tensión. Entonces, ¿cuáles son esos dos momentos por los que tuviste que pasar para poder desarrollar el tema? Insisto, es algo muy sencillo de hacer, de forma descriptiva, pero que le va a ayudar al lector a entender por qué llegaste a donde llegaste, y nos va a aportar una riqueza y una solidez metodológica que va a hacer falta a la hora de decir, bueno, yo no estoy llevando un caso con personas o no están mostrando un caso de estudio, sino que estoy mostrando una colisión normativa. Entonces, bueno, eso es como mi primer gran consejo, si se quiere, ¿no? Después, bueno, yo creo que, y algo que te quiero preguntar como también para que me cuentes, sobre las hipótesis de trabajo, ¿no? Me parece importante que lo pensemos bien,
cuáles son esas hipótesis de trabajo que nos permitan llevar adelante la investigación. Eso también tiene que quedar como súper claro al inicio, porque es evidente que hay como una colisión normativa, pero bueno, ¿cuáles son esas hipótesis de trabajo? Yo insisto otra vez con este tema de la validez y eficacia, porque a mí me parece interesante que se puedan pensar cómo colisionan normas, pero en distintos momentos históricos se usan unas y se usan otras, ¿no? Volviendo a esta idea de ahora que son los del sur global los que migran, este principio tal vez no me resulta tan útil, ¿no? Entonces, cuando eran blancos del norte, yo aplicaba el principio de no devolución, pero ahora tal vez no. O lo que nos pasó en los últimos años en la región en materia migratoria, que todas las normas que se conocieron muy progresistas empezaron a virar cuando una crisis humanitaria estalló en el continente, ¿no? Entonces, yo creo que historizar esas normas va a ser muy útil. Por decir, no sé, esta norma está en tal año, esta otra salió en tal año, y mostrar esa evolución va a darle riqueza y va a poder, de alguna manera, permitirle al lector, a la lectora de tu tesis, identificar ciertos cuestionamientos del momento histórico que permite el avance o el retroceso de esa norma, ¿no? Entonces creo que eso es importante y me parece que le puede sumar. Después, yo creo que hay, y volviendo quizás sobre esto, estas listas o estas, insisto, son listas imaginarias porque, como bien vos decís, no existe una forma de pensar cuáles son esas normas de jus cogens en el mundo. No sé si alguien ya lo hizo, desconozco porque no soy experta en el tema, pero capaz buscas y encontrás un vademecum de normas de jus cogens, podría ser. Hay gente que hace cosas muy raras, pero puede ser que encontres algo de eso, no sé. Pero lo que me pregunto dentro de esa lista o dentro de ese vademecum imaginario que me alcancé a imaginar mientras hablabas, era qué pasa según el momento histórico con cada una de esas normativas, ¿no? Y cuáles son, y cómo yo desde este lado del mundo sé que hay en otros lugares, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como ciertos planteos de universalidad que tienen los derechos humanos que siempre nos hacen repensar algunas situaciones de la práctica profesional y es decir, estas normas son universalizables y son pensadas en todo tiempo y lugar. O sea, estas normas van a tener validez y eficacia para todos los momentos de la historia o tienen hoy esta validez y esta eficacia, pero no sé, estamos en una pandemia y donde las fronteras están cerradas para todo el mundo y entonces entrar por una frontera y pensar que hoy, o sea, hoy más que nunca, este principio de no evolución va a estar en tensión y te va a pasar lo que nos pasa a muchos quienes hacemos investigación coyuntural, que yo creo que no lo habías elegido, no sé si lo habías elegido en un momento tan coyuntural de la historia del tema y cayó, pero bueno, a todos los que hacemos investigación en derecho nos pasa esto, ¿no? Que las normas se cambian y que las normas empiezan a tener y entrar en tensión. Entonces, para mí, las normas migratorias se han visto en el último año y medio de pandemia puestas en cuestión como nunca en la historia. La porosidad de las fronteras entran de alguna manera a ser vistas y la población civil o la gente en general empieza a pedirle al Estado más control de frontera, ¿no? Como nunca antes en la historia. Entonces, ¿qué va a pasar con ese principio de no devolución? Cuando vos, no sé, algo así como muy básico, pero que a mí me llama mucho la atención, ves el Twitter de la directora de Migraciones y la gente le está pidiendo, por favor, cierre las fronteras. Ese esquema de control le va a permitir a las personas o le va a impedir a las personas que requieran entrar porque su vida está en grave riesgo y el Estado teniendo que usar el principio de no devolución va a decir
¿qué hago? A mí me están pidiendo de adentro que cierre las fronteras, pero para la población o para el grueso de las personas, lo que yo tengo que hacer como está en un momento epidemiológico grave es cerrarlas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como dos puntos importantes y creo que este momento histórico puede darte luces de eso, de poder poner en tensión cómo el principio de no devolución hoy más que nunca está siendo cuestionado por la porosidad o por el cierre efectivo de fronteras, aunque sabemos que las fronteras, y menos en este país, puedan tener una puertita para cerrar, van a seguir entrando por otros lados, pero entonces, bueno, ¿qué va a pasar con una persona que decide entrar a pesar de la pandemia, a pesar de los cierres, con ese principio de no devolución? ¿Cuáles van a ser esas cláusulas de exclusión que le van a aplicar? Y bueno, y todo lo que en ello, o sea, toda la indumentaria, si se quiere, o toda la estantería jurídico-legal que puede llegar a ser aplicada a una persona o no aplicada por una situación excepcionalísima como una pandemia, ¿no? Entonces creo que ahí hay varias cosas para pensar bien interesantes y esto fue lo que un poco me provocó la lectura de tu primer capítulo. Claro, como es un capítulo más inicial, entonces todavía me quedé con ganas de saber qué va a pasar, ¿no? Entonces como que mi sensación y mi propuesta hasta ahora es como esto, porque todavía siento que me hacía falta parte de la novela para poder entender qué iba a pasar después, pero entonces mi sugerencia, sin haber leído el resto, por supuesto, es eso, como sistematizar esas normas o hacer ese análisis quizás más detallado en términos históricos de los textos que vas a abordar para tu investigación. Eso es como mi gran propuesta, mi gran consejo. Y después eso, me quedé como a medio camino porque es el primer capítulo recién, entonces creo que donde va a estar el punto de debate más interesante. No me lo leí, entonces me quedé con ganas, pero bueno, está bien porque eso es parte del ejercicio. Pero bueno, creo que no puedo aportarte mucho más porque entonces la parte como gruesa me la quedaste a deber. Entonces, el caso es que cuando la tengas, mamá, la quiero ver. Así que nada, eso por ahora. Mi pregunta sí originaria, como que me hizo falta con los dos textos que leí, fue sobre la hipótesis. Si tenés de algo pensado, puedes contarme, si no, después lo veremos. Pero bueno, creo que por ahí viene todo mi aporte, porque insisto, me quedé como con ganas de saber el argumento central, porque claro, es el primer capítulo y entonces es todavía muy embrionario para entender el desarrollo de la historia completa. Así que como primer capítulo cierra, está súper bien, es sólido, tiene distintas, aborda como en el grueso de las temáticas, aborda un montón de situaciones que resultan muy interesantes para pensar el concepto. Así que creo que tenés el primer capítulo armado. Seguramente vas a poder ir avanzando más rápido después de tener ese primer capítulo, que siempre es el que más cuesta. Así que nada, por mi parte felicitarte porque efectivamente vas pudiendo avanzar con un tema sólido y que tiene sentido. Pero sí, mi recomendación es, insisto, capaz sin saber y ver el resto, pero que porque no tengo más info no puedo contarte más o no puedo rascar más. Después, pues, insisto, puedes ver o podemos intercambiar más info cuando tengas un poquito más escrito. Muchísimas gracias, Verónica. Ahora vamos a dar paso al siguiente avance. Les quiero decir que vamos a hacer la secuencia. Avance, comentario, y cuando finalicemos los 3 comentarios vamos a dar un espacio cortito para preguntas de quienes estén por aquí, o preguntas que no sé si Santiago está viendo en el canal de YouTube, si hay alguna, o donde estén comunicándose algunas preguntas. Tenemos previsto, reservado un espacio pequeño para estas preguntas por fuera de esta ronda de taller, ¿sí? Vamos a dar paso entonces al segundo
trabajo al segundo trabajo de esta mesa, que es el avance, el borrador de capítulo de Diego Esteves. Y no sé si Diego querés compartir pantalla o vas a presentarlo así, si no, mientras voy leyendo el título podés ir preparando los recursos para la presentación. El título del borrador de su capítulo de tesis es ¿Diálogo o monólogo? ¿Qué comunicación proponen los centros de acceso a la justicia en la Argentina? ¿Sí? Esta es digamos, en realidad es más el título de su tesis, de su investigación completa, y lo que va a presentar Diego es un borrador de un capítulo de esta tesis que plantea este título, ¿sí? ¿O me equivoco, Diego? No, perfecto. Y Perfecto. ya ahora que escuchaba a Vero, también le pido disculpas a Diego, creo que es el comentador, porque también se va a quedar con una parte de la novela, quizás la más interesante, sin leer, pero bueno, por ahí es para no spoilear. Se ve bien, ¿verdad? Bueno, genial. Primero que nada, quería tomarme un ratito para agradecer a los colegas y colegues del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la UNLA por la invitación a estas jornadas, porque empiezan a poner en movimiento de vuelta algo que siempre está arrancando, y sobre todo por el fervor con que nos apoyan más allá de las jornadas, en el día a día, incluso a veces medio como a los empujones, para motivarnos a los que estamos en el limbo entre los que ya entregaron tesis de maestría y son magíster, como Gwen, que es un compañero y amigo que lo vi moderando la mesa de la mañana, y Mariano Poblet Machado, que también fue el primero de la corte que entregó la tesis, y los que abandonan para siempre y les quedará permanentemente el rótulo de tesis en elaboración. Bueno, los que estamos en el medio sentimos el apoyo y el impulso que ustedes nos dan cotidianamente. Bueno, después presentarme, mi nombre es Diego Esteves y soy licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la UBA, y esa es mi carrera de grado, y trabajo desde hace mucho tiempo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Presento esta situación porque ayuda a entender, o por lo menos a mí me permite presentar cómo viene el enfoque o la construcción del problema o las preguntas mismas que surgen o que me surgen en relación a la tesis que quiero producir. Mi labor en el ministerio, que fue pasando por distintos organismos, arrancó en 2007, con lo cual soy contemporáneo a la creación del programa de acceso a la justicia para todos, que también se forma por resolución ministerial en 2007, la resolución ministerial número 1114, que viene como a emprolijar o a poner bajo el mismo paraguas un montón de otras experiencias que ya existían en la capital federal vinculadas al acceso a la justicia. Por ejemplo, el programa social de servicio jurídico y formación comunitaria, que arrancó en los principios de los años 90, y los centros de atención también de jurídica y comunitaria, que se fueron abriendo en distintos barrios de Capital Federal, primero en La Boca, después en Villa Crespo, y después creo que hubo 4 o 5, hasta 7 más. Eso también está historizado en una de las tesis que presentaron el colega Gwen Martín, con el cual compartimos campo de estudio y de fútbol. Ya en mi inicio, por mi trabajo en el Ministerio de Justicia, tuve acceso también a la apertura del CAJ del barrio de Constitución, el CAJ presidente Néstor Kirchner, y ya ahí, en el trabajo mismo cotidiano, con la presencia en la oficina, me pareció como no le decía dispositivo todavía, pero me había parecido como una oportunidad novedosa y sobre todo interesante por lo que trataba o intentaba hacer o llevar adelante. Yo pertenezco a la Corte 2012-2013, con lo cual la apertura de los CAJ era novedosa, ahora ya es un poco menos novedosa, pero no por eso dejó de ser interesante. Y digo que es interesante porque primero me llevó a abordar y a conocer el acceso a la justicia desde distintos abordajes en las distintas materias que fui cursando en la maestría. Conocer esta idea de
sobre todo para nosotros que no venimos del derecho, de una idea de justicia que es más amplia, de acceso a jurisdicción, de llegada a los estrados judiciales, y que incluye una pata social, me pareció súper interesante. Después, otra de las características particulares que destacan a los centros de acceso a la justicia, a los CAJ, es su modalidad de inserción territorial. Son oficinas que el Estado Nacional inserta en comunidades, por lo general, con población en condición de vulnerabilidad. Esta lógica me parece que invierte lo que uno sospecha desde un principio, con una idea tradicional de la gente acercándose al Estado y la hace dar vuelta, ¿no? Como el Estado llegando a la población. Y eso también creo que me marcó bastante para el tema que empecé a cerrar cuando pensaba la tesis. Después, su consolidación a partir de un decreto presidencial, con la creación de la Dirección Nacional. Discúlpame por interrumpir, no es que te falta poco tiempo. Lo que quería decir es que se quedó la portada detenida. Yo no sé si tranqui. No, porque voy... Sí. Después, en este caso ya tenés 4 minutos. No, pero esto descontámelo. No, yo te lo descuento, te lo sumo acá a la libreta, pero nomás para avisarte por las dudas de que de los nervios no hubieras pasado la presentación. Un exceso de proteccionismo, perdona. No tengo nervios, pero... y después, con la creación en 2010 de un área psicosocial con profesionales licenciados en psicología y trabajadores sociales, con lo cual aportaban un abordaje integral a problemáticas de por sí complejas. Dicho esto, Laura, con esta intro, paso a presentar el tema del caso que trato de construir en la tesis. El capítulo borrador que le adelanté a Diego Morales es la introducción, es la presentación del tema. Por lo cual voy a ir pasando las pantallas y él lo va a ir reconociendo ahí. Como decía, es el cruce entre una idea de acceso a la justicia, que es lo que presentaba recién, pero sobre todo, y por información de grado, esta idea de un derecho a la comunicación para la efectivización plena de las políticas públicas de acceso a la justicia, siempre dentro de un marco de los derechos humanos. Y me parecía que esa experiencia que yo había visitado y donde había trabajado, que son los CAJ, cruzaban de manera central estas dos patas, el derecho al acceso a la justicia y el derecho a la comunicación. Para eso, yo pienso la postulación de una idea de derecho a la comunicación que viene a hacer una movida similar a la que hace el derecho a la justicia con el acceso a jurisdicción, de ampliar la idea de justicia. Bueno, yo pienso como la idea del derecho a la comunicación como ampliar lo que comúnmente se piensa en las políticas públicas como comunicación. Porque si bien la comunicación está contemplada en distintas teorías de política pública, en las distintas instancias de implementación, monitoreo, evaluación, lo que yo veo es que planteo que es una dimensión limitada de la idea de comunicación. Lo que ahí está, digo que es innovador porque parece una situación no problematizada aún. La idea de la información es parte del derecho a la comunicación, pero el derecho a la comunicación es mucho más que eso. Y me parece que en la materialización de los CAJ, que permiten los CAJ, todas esas otras dimensiones pueden tomar forma y verse reflejadas. Entonces, lo que adelantaba yo a Diego es que esta idea de comunicar políticas públicas incluye difundir, porque uno tiene que llegar a la población destinataria o a la comunidad en general, las características, condiciones, requisitos de la política en sí, pero también tiene que tener como un abordaje que devuelva, que tome a la persona a la que llega como un sujeto pleno de derecho. Con lo cual, nos escucha como Estado,
pero también tiene la instancia de poder hablar, y de ahí el Estado. Por eso esta idea de una información como unidireccional del Estado a la gente, el derecho a la comunicación vendría a serlo para ambos lados, de llegada, de habla, pero también de escucha. Para eso tomo la idea de la comunicación con una corriente, una teoría que piensa la comunicación y que se trabaja desde la Universidad Nacional del Rosario, que trabaja desde su maestría de comunicación y que dirige la licenciada Sandra Mazzoni. Ella plantea allí que la comunicación tiene que estar anclada a lo situacional y es fluida y es un espacio habitado donde coexisten las distintas alteridades socioculturales y que respeta la diversidad presente en esa situación que busca transformar. Todo esto me lleva a plantear como problema o preguntas qué tipo de comunicación, teniendo todo este bagaje teórico que viene del acceso a la justicia y que viene del derecho a la comunicación, qué tipos de comunicación, entendida entre los términos que antes señalaba, generaron los CAG en sus entornos, con esta instancia de inserción territorial, que el Estado llegaba y se quedaba, y pasaba a ser una oficina cotidiana de los barrios. Si había alguna concepción particular o estrategia de comunicación pensada con antelación, prevista en el diseño, o si se fue haciendo algún tipo de hacer que pueda ser capitalizado como buena práctica para trasladarlo a futuras intervenciones estatales. Y bueno, no es lo que decía recién. Los objetivos, acá a Diego vuelvo a pedirle disculpas porque le trasladé el objetivo general, que es aportar el estudio de las instancias de comunicación en el diseño e implementación de las políticas públicas de ampliación de derechos en general y de acceso a la justicia en particular. ¿Cuáles son esas estrategias comunicacionales que se implementan o se implementaron en la atención de los usuarios que asisten a los CAG, con el fin de promover su posibilidad de conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos? Los objetivos específicos, que no se los adelanté a Diego, pero se los presento ahora porque todavía lo estoy pensando, son el primero, situar y problematizar las características principales que adquiere la comunicación en los estudios de política pública en general y de la política del programa de acceso a la justicia para todos en particular. El segundo objetivo, que correspondería al primer capítulo, el objetivo segundo, que sería conceptualizar teórica y legalmente el derecho de acceso a la justicia y ubicar dentro de los paradigmas del programa de acceso a la justicia y los centros de acceso a la justicia CAG seleccionados como caso de estudio. Y el tercer objetivo es identificar y desarrollar cuáles fueron los obstáculos y buenas prácticas en esa estrategia de comunicación que consciente o inconscientemente los CAG implementaron para poder trazar líneas de acción y recomendaciones a futuro desde un enfoque de los derechos humanos. La hipótesis, bueno, un poco lo presenté, es esta idea de que para que se efectivice un derecho de la comunicación pleno, muy similar a lo que planteaba el acceso a la justicia con la justicia, esto es ampliado, sustantivo, es imprescindible fortalecer en el acceso a la justicia en el sentido de que las políticas públicas destinadas a hacerlo efectivo plantean. Esto quiere decir que realmente comunicar de manera eficaz, eficiente y en línea con los derechos fundamentales debe necesitar ampliar ese concepto de comunicación y despegarlo de la mera idea de información. Lo incluye, pero lo excede. La metodología que propongo... Perdón, por interrumpir, te queda un minuto. Ok. Esperamos 6 años en 10 minutos, es muy difícil. La metodología que propongo es un trabajo de investigación con diseño metodológico, exploratorio y descriptivo. Bueno, entrevistas a informantes claves que están ahí en la filmina. La construcción de un instrumento de relevamiento de datos con las distintas dimensiones que debería cumplir la comunicación para ser tal, y el estudio de casos sobre 1 o 3 CAG escogidos que todavía no tengo definido. La idea principal era hacerlo con el
de Constitución, el presidente Néstor Kirchner, y 2 en Lanús, pero la verdad que me parece que me excede, y más en un contexto como esto, si quiero avanzar sin la presencialidad. La tabla de recolección de datos, que tampoco se lo adelanté a Diego, pero se lo paso a comunicar ahora y se lo voy a pasar todo junto después del dentista, tiene que ver como las dimensiones como de información, que es la que comentaba recién, que es la tradicional, que tiene que ver con la difusión y publicidad, una cosa de transferencia, pero después agrega otras dimensiones, como la que trae consigo la presencia territorial física, la dimensión de abordaje inter y multidisciplinar de los equipos que plantean los CAG, la dimensión de accesibilidad, la de comunicación formal e informal, la dimensión de uso de lenguajes no solo jurídicos, la dimensión de la alfabetización de la demanda, de esta cosa de que para poder reclamar un derecho primero tengo que conocerlo. Bueno, hay dimensiones que tienen que ver con empoderamiento, inclusión y la resignificación del espacio público que se crea alrededor de los centros. Esto lo había pasado como comentado, muy comentado, pero bueno, lo paso a vuelo de pájaro porque en realidad es el esqueleto de la tesis que va a dar cuenta de lo que acabo de decir. La introducción, con esto que acabamos de pasar en las líneas anteriores, un capítulo primero, más dedicado al derecho de la comunicación, despegándolo o diferenciándolo entre información y comunicación, haciendo un repaso que tiene que ver con el concepto, la teoría y los marcos normativos. Marqué ahí algo que tiene que ver con la parte internacional, más regional y más local. El capítulo 2, más vinculado al derecho de acceso a la justicia, también internacional, con el proyecto de Florencia, que todos citamos, los que hablamos de acceso a la justicia, más las 100 reglas de Brasilia para lo local, para lo regional, y las experiencias en política pública local, nacional. El capítulo 3, que lo que trata de hacer es ver puntualmente el dispositivo de los CAG, si hubo alguna estrategia pensada o no, y cuál fue o no, y ahí sí empezar a presentar la tabla de recolección de datos de construcción propia. El 4, donde se hacen como los cruces entre estas situaciones de análisis con el material y los insumos recolectados. El 5, con conclusiones y propuestas de líneas de acción a futuro. Lo planteo como académico y como profesional porque mis 2 patas de vida, como desde la UNLA, desde conseguir el título de maestría, pero también en mi labor diaria desde el ministerio. Y después habíamos agregado un capítulo 6, que lo habíamos pensado con Laura Gotero, que es mi codirectora, que tiene vinculado con la coyuntura, ¿no? Como esta situación del COVID-19, y yo haciendo tanto hincapié en esta necesidad de pensar la comunicación como algo mucho más allá de la transferencia. ¿Qué pasa cuando la presencialidad se interrumpe, la diferencia entre el aislamiento y el distanciamiento? ¿Qué pasa cuando se pierde el cuerpo del otro? Bueno, un poco para ese lado era más del contexto en el que vivimos. Y bueno, muchas gracias. Perdón si me excedí. No, está bien. Muchas gracias, Diego. No fue tanto, solo que estamos muy entonces tenemos la obligación de ir digamos, agitando, acelerando los plazos de ejecución, pero no fue tanta digamos, los minutos de más, no te preocupes. Buenísimo. Vamos a dar paso entonces al comentario de Diego Morales con una presentación previa. ¿Sí? Diego Morales es abogado, director del área de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, es docente en la Universidad Nacional de Lanús, de la Universidad Nacional de Avellaneda, y dicta cursos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de diversos artículos en libros y revistas especializadas sobre derechos sociales en la Argentina, protección de los derechos de migrantes, el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad y la utilización del litigio estratégico en derechos humanos. Diego, muchas gracias por estar aquí para comentar el trabajo de tu tocayo, de Diego, y te escuchamos. No, buenísimo, gracias. Gracias, Diego, por la presentación. Tal vez un par de ejes voy a mencionar en función de algunos agregados que hiciste ahora que me parecieron muy interesantes y que resuelven varios de los interrogantes que yo tenía para plantearte, ¿no? Así que te agradezco por la presentación
Ahí entendí un poco más el núcleo del proceso a partir de la identificación de estos objetivos específicos. Pero antes que nada, por ahí esta aclaración que sugeriste al principio acerca del tema, ¿no? Me parece que ahí, y esto más pensando para vos, Vero, para vos, Laura, o incluso para charlar también con Julieta, bueno, es un perfil, ¿no? El tipo de proyecto, de investigación, o incluso para vos, Santi, pensar el tema acceso a la justicia, ¿no? Me parece que está atravesando varios de los proyectos de tesis, o está la tesis de Wen, que mencionó bien Diego, pero me parece que es un tema que parece tener como cierta trayectoria, ¿no? En las propuestas que se están generando en el marco de esta maestría, y eso es para prestarle cierta atención, ¿no? En términos de, bueno, ahí hay una línea de producción académica y producción de alguna manera social que se está generando, que me parece interesante para rescatar. Pero dicho eso, que yo tengo ahí como un, ¿cómo se dice? Como una especie de arreglo porque estoy dando con Víctor el seminario de acceso a la justicia. No, ahora en serio, me parece que hay varias cuestiones donde el tema de acceso a la justicia, los mecanismos de acceso a la justicia local, territorial, son parte de una apuesta, ¿no? del Instituto de Investigaciones, del Instituto de Justicia y Derechos Humanos, que están dando como su resultado, ¿no? Están generando una trayectoria, y me parece que eso es algo para prestarle atención. En segundo lugar, digo, no tengo ningún comentario acerca de cuál es el contenido de acceso a la justicia que mencionás, o cómo son las trayectorias o el recorrido que haces acerca de acceso a la justicia. Es algo que también compartís, como decís vos, con Wenceslao, y me parece que es claro, ¿no? Son tributarios del mismo lugar, o manejan las mismas fuentes, y me parece que es interesante el recorrido que están haciendo con relación al servicio de acceso a la justicia, a los mecanismos de acceso a la justicia, y tal vez ahí podemos tener como algunas conversaciones más específicas. Me parece que están logrando, o estás logrando ahí como una definición del concepto de acceso a la justicia, me gustó mucho, ¿no? Dicho esto, y ahí voy a este punto que me parecía interesante, tal vez lo que estás planteando es algo sumamente novedoso, es cierto, pero también es sumamente amplio. Y por ahí me ayudó mucho los objetivos específicos para tratar de ver cómo podemos colaborar para cerrar esa amplitud que tiene la primera presentación que haces, o el objetivo general que planteás, ¿no? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque pareciera ser que en algunos momentos vos estás planteando un concepto de acceso a la justicia que tiene que estar atravesado por un concepto amplio de comunicación o políticas de comunicación. Pero eso es sumamente interesante porque, como decís vos, cuando se diseña la política pública, o cuando se diseñaron los mecanismos de política pública, la cuestión de la comunicación no aparece. Con suerte aparece la idea de cómo se difunde, ¿no? Cómo se difunde el servicio, cómo lográs generar algún tipo de proceso de generación de redes de información, en el mejor de los casos, para las personas que pueden llegar a ser demandantes del servicio, ¿no? Pero como decís vos, no hay desde el diseño, o desde el momento mismo de planificación de la política pública, la incorporación del concepto de comunicación. Pero eso solo, eso ya es un tema enorme. Esa era como empezar a dialogar con vos acerca de cómo estás pensando, porque una primera cuestión puede ser esto, ¿no? Cómo la cuestión de la comunicación, en los términos que vos lo presentás, atraviesa el proceso de, supongamos, planificación y diseño de una política pública. Pero otro muy distinto podría ser cómo el proceso de comunicación atraviesa la implementación de esa política pública.
O un tercer supuesto podría ser, bueno, cómo la política de comunicación atraviesa el proceso de evaluación de esa política pública. Eso por ahí podríamos como generar algún puente específico para tratar de eso, o comprimirlo, o mostrar que en realidad no vas a indagar sobre eso, sino que ahí solo estás presentando el problema. Ni en la planificación, ni en el diseño, ni en la implementación, ni en la evaluación vos tenés en el proceso mismo de estos 4 elementos no tenés un componente de comunicación tal como está definido el concepto de comunicación que vos querés trabajar. Entonces, ahí me parece que si hacemos esa aclaración al principio, que no vas a ir a resolver este asunto de la comunicación en estos 4 elementos, o 5 elementos, de acuerdo a la teoría que se use, de la política pública, me parece que ahí por ahí se deducen más fácil cuáles son tus objetivos. Y ahí sí tenía como algún diálogo para pensar con vos acerca de dónde quisieras como apoyar la cuestión de la comunicación. Creo que en los objetivos ya adelantás una respuesta, ¿no? Ya ahí definiste una respuesta. Pero yo tenía, antes de conocer esos objetivos, y solo lo digo porque me parecía que vos lo resolvés a la hora de presentar los objetivos específicos, si vos lo que te estabas preguntando es acerca de la comunicación dentro de la estrategia de llegada de esa política pública a un territorio y cómo genera ese proceso de comunicación con ese territorio, con ese barrio, con ese conflicto social. Eso me parecía que era un punto que creo que ya lo identificás ahí en tu objetivo específico. Pero después vos usás un concepto de comunicación que es de ida y vuelta, ¿no? Una comunicación situada. ¿Y para qué sirve esa comunicación situada? ¿Te sirve para que vos mejores el servicio? ¿Te sirve para que vos modifiques tu servicio? ¿Te sirve como respuesta a la persona que consulta, a la persona que es víctima de tener un mejor escenario para plantear su problema? O pueden ser las dos cosas, o puede ser un espacio de escucha, pero un espacio que vos podés como operador público tomar cierta información que te está brindando en esa comunicación de ida y vuelta para mejorar tu servicio. Eso me parece que podría ser interesante y lo entiendo a la hora de leer y cuando vos explicás qué concepto de comunicación usás, ¿no? Pero por ahí yo no lo vi tan así en los objetivos específicos que planteaste, pero nada, es solo un comentario, ¿no? Y después, los otros 2 ejes es si esa comunicación, ese proceso de comunicación, lo encarás más desde el lado del operador público que necesita tener información a partir de un diálogo comunicacional como el que vos planteás, para, como esto que te anticipé, ¿no? Para mejorar tu servicio. ¿Vieron esas encuestas de servicio? ¿Qué sería eso? ¿Cómo se podrían pensar eso? Esas cuestiones. Che, yo necesito una devolución de las personas a las cuales llego, a las cuales les ofrezco esta alternativa, pero para seguir mejorando, ¿no? Entonces ahí sería como una comunicación que en realidad es de alguna manera utilitaria, ¿no? Que te sirve a vos para ir mejorando el servicio, ¿no? Y la última es más de rendimiento, ¿no? Tal vez un mecanismo de comunicación podría ser un ejemplo muy, muy significativo acerca de cuál es el rendimiento del tipo de trabajo que vos haces. Entonces, eso te ayuda a pensar esto de el concepto de acceso a la justicia efectivo, ¿no? ¿Cómo podés dar un contenido a esa idea de acceso a la justicia efectivo? Bueno, seguramente es a través de un proceso de comunicación como el que vos planteás. Entonces, de otra manera, a partir de la lectura de tu propuesta, yo estoy llegando
a esos, si querés, a esos puntos que aparecen en la evaluación de las políticas públicas, están más relacionados con implementación y evaluación de políticas públicas, ¿no? Pero me parece, insisto con esto, Diego, que ahí en los objetivos específicos vos hacés una bajada a eso, de estos temas, pero me sigue quedando un poco abierto el concepto de acceso a la justicia efectivo, y entonces para rellenar ese concepto, ¿cómo me sirve la comunicación? O a la inversa, ¿qué modelo de comunicación vos insertás para evaluar qué cosa? O para establecer un análisis de tu política pública con relación a bueno, la efectividad de tu servicio. Eso me parece que por ahí podemos encontrarle alguna vuelta. Pero dicho esto, después todo lo demás me parece sumamente interesante. Vos partís de un concepto de acceso a la justicia más territorial, un concepto de acceso a la justicia que mira el conflicto. Entonces, nada, esto me parece que tiene una potencia, agregarle esta perspectiva a la comunicación, ya sea para ver cómo llegás mejor, ya sea para ver cómo evaluás lo que estás haciendo, o ya sea para pensar cómo haces ajustes, ¿no? Mientras vas implementando. Pero creo que lo resolviste con los objetivos específicos, y ahí me gustaría sí generar un diálogo para, no sé si para ahora y espacio, pero sí para más adelante, a ver cómo algunos términos se pueden ir formateando en función de esto que estamos conversando, ¿no? Pero nada, me parece un desafío enorme, Diego. Bueno, si te tomaron 6 años para esto, yo creo que en 1 año podés redondear el concepto. Así que muchas gracias por la invitación, en serio, de nuevo. Y un gusto leer. Muchas gracias, Diego, y sobre todo muchas gracias por las líneas finales de indicación de que en 1 año anotaste, tomaste nota de eso, Esteban. Muy bien, me parece muy bien, muchísimas gracias. Vamos a dar paso entonces a la tercera exposición de Dayana Jovan, que va a presentar ya mismo. Mira, ya se puede, si quiere ir preparando algo, yo voy a ir leyendo su título, ¿sí? El título de su, digamos, en realidad, entiendo que al igual que Diego, se trata del título de la tesis, pero que lo que va a presentar es un borrador de capítulo, y el título es Derechos Humanos y Control Migratorio en Argentina, un análisis de las modalidades de producción y acceso a la información pública a partir de las narrativas de las migraciones internacionales en el periodo 2010-2020. ¿Sí? Escuchamos a Dayana, recordamos que tenemos 10 minutos de exposición y después damos paso al comentario, así hay tiempo de alguna pregunta por fuera de esta ronda. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, voy a compartir pantalla, voy a tratar de ser lo más breve que pueda. A ver, ahí está, acá. A ver. Ahí está. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, se ve perfecto. Si querés ponerlo en pantalla completa, si te... Ahí está. Bueno, el título de la tesis es Derechos Humanos y Control Migratorio en Argentina, un análisis de las modalidades de producción y acceso a la información pública a partir de las narrativas de las migraciones internacionales 2010-2020. Bueno, el marco contextual en el que se desarrolla la tesis es pensar primero, bueno, las reconfiguraciones del rol bajo 2 dimensiones. Uno es la globalización y la era de las migraciones, que parte de una postura o una línea de autores que piensan que para abordar las migraciones internacionales, primero hay que pensar la globalización capitalista y pensar las migraciones en relación a los procesos de acumulación o transformación de las modalidades del capital. Entonces, en este sentido, en términos de pensar la globalización, lo primero es pensar la capital y trabajo, que inaugura la globalización capitalista y el carácter transnacional de las migraciones, ¿no?
En este sentido, lo que sucede es, por un lado, que las migraciones ya dejan de ser pensadas en un carácter estrictamente nacional, y por el otro lado se comienza a tener en cuenta el rol de determinados organismos, organizaciones, en términos de decisión en torno a esa movilidad. Y que el proceso de movilidad va a estar dado en relación justamente a esas dinámicas del capital en búsqueda de abaratamiento de mano de obra, ¿cierto? Y bueno, esto que decíamos recién, ¿no? La emergencia de espacios transnacionales que gestionan esa migración en pos de ese desarrollo. Entonces, para analizar cómo esa dinámica se puede pensar en términos de nacionales, yo utilizo el concepto de régimen que desarrollan diversos autores para pensar la articulación entre el espacio nacional y el espacio internacional, y ubican de este modo que tanto, o sea, los distintos regímenes tienen componentes que son, no son totalmente estáticos, sino que van modificándose en distintas temporalidades y que funcionan tanto justamente a nivel nacional como internacional. Y en este sentido, existen dos, por lo menos yo ubiqué dos regímenes de abordaje de las migraciones. El régimen internacional de derechos humanos, que justamente establece ciertas obligaciones a los estados de cómo deben o qué derechos deben garantizarse a los migrantes, que se materializa en el enfoque de derechos humanos como posibilidad de traducción para las políticas públicas, y que en materia migratoria se da en la Convención y en el Comité, ¿no?, Internacional para la protección específicamente de los trabajadores migrantes, y que sea de trabajadores migratorios, este dato no va a ser menor. Y por el otro lado, el régimen de control de las migraciones internacionales, que está principalmente promovido por la Organización Internacional de las Migraciones, que va a adoptar el enfoque de gobernabilidad migratoria, que es una combinación entre control y securitización y derechos humanos y desarrollo, que va a adoptar el discurso que se llama narrativa de las migraciones internacionales, y se va a tener lugar en los foros, tanto el global como en los procesos consultivos. Estos dos espacios van a ser los que van a permitir a nivel transnacional ir estableciendo reglas sobre cómo deben ser tratadas las migraciones a nivel nacional, pero como decíamos antes, dado que si nosotros pensamos las migraciones no como un proceso estático, sino como un proceso que depende de ciertas reglas de reproducción del capital, estos regímenes mismos van a tener mutaciones a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros lo que nos interesa para pensar es la tensión que hay en estos regímenes, en ambos, en torno al desarrollo, la cuestión del control de las migraciones y los derechos humanos, que van a estar presentes en los dos regímenes, pero que en distintos momentos van a tomar distintas características. Entonces, si bien esto tiene un montón de facetas de entrada para ver, a nosotros, como en realidad lo que nos interesa es pensar el marco argentino, la variable que analizamos es la cuestión del acceso y la producción de información. Entonces, para eso nos interesaba enmarcarlo dentro de lo que es otra característica de la globalización, que es el desarrollo de la información y el conocimiento, ¿no? Entonces, para pensar el impacto de esto a nivel nacional, nosotros tenemos que hasta el siglo XX el monopolio del capital informacional estaba dado para el Estado, que esto representaba su posibilidad de ejercer poder simbólico en el sentido que lo plantea Bourdieu, ¿no?, de construir una inteligibilidad en el mundo para gobernarlo, y además construir realidades, ¿no?, en términos de que el rol del Estado de nombrar
bueno, justamente el ejemplo más claro que dan es el de la identidad, ¿no? A partir de que se da un DNI, la persona tiene un nombre y existe. Entonces, el Estado fue usando distintas herramientas como las estadísticas, los censos y los registros administrativos, que es lo que nosotros llamamos información pública, como ese capital informacional. A partir de lo que es la sociedad, la emergencia de la globalización y de la sociedad de la información y el conocimiento, hay una irrupción de nuevas tecnologías de la información y una sobreproducción de datos, emergen nuevas geografías y nuevos actores en lo que es la producción de información, y la información comienza a tomar otro valor, empieza a concebirse como una cuestión de poder, ¿no? Quien tiene más información tiene más poder, y en ese sentido, a partir de la posibilidad de un mayor acceso, a partir de las tecnologías, bueno, se reconfigura ese mapa que anteriormente habíamos visto, ¿no? Hay una erosión en torno a una concepción del Estado que no solamente se manifiesta en términos territoriales y en relación a lo que era el proceso de globalización, sino también en la dimensión de la información. Entonces, por eso nos parece que el elemento de la información es un elemento importante para analizar esta reconfiguración en términos de la transnacionalización de las migraciones. Entonces, en este sentido, van a surgir una serie de modificaciones o de elementos que nos parecen importantes, que es en esto de que decíamos de los nuevos actores, ¿no? Que empiezan a involucrarse en los procesos de producción del Estado. Los organismos internacionales de derechos humanos o multilaterales van a empezar a incidir en cómo los Estados deben gestionar su información. Entonces, por un lado, está la dimensión de acceso a la información, que va a surgir el derecho de acceso a la información a partir de una demanda social, ¿no? Como en una cuestión de que la información comienza a ser considerada un elemento de poder. Entonces van a exigir demandas sociales por el acceso a la información pública, y por el otro lado, eso que decíamos recién, la promoción de organismos internacionales de que se garantice ese derecho al acceso a la información pública, y esto va a estar asociado al empoderamiento, al desarrollo social y humano, a la ruptura de la cultura del secretismo y al derecho para conocer, como un derecho para ejercer otros derechos. Y por el otro lado, también va a haber un fomento en torno a la producción de información pública, que va a estar dado por la cuestión, por un lado, de la incorporación de esas nuevas tecnologías de la información que surgen, que principalmente, en este caso, es la biometría, la interoperabilidad de las bases de datos y Big Data, que diversos autores identifican que esto va a ser una nueva forma de control biopolítico o de un proceso hacia un proceso de securitización, de abordaje de las poblaciones. Por otro lado, también va a estar esta producción de información, va a tener va a estar promovida para generar políticas públicas basadas en evidencia o desde un enfoque de derechos humanos o del desarrollo. O sea que acá lo que se ve... Perdón que te interrumpa, ya estamos Sí. Casi sobre la hora, ¿sí? Sí, Quedan 2 minutos. Sí, ya cierro. Entonces, de nuevo se ve esa tensión entre desarrollo, control y derechos humanos que veíamos antes, porque entonces igual nos interesa traer estas dos dimensiones que, si bien parecen distintas, ambos los regímenes de las migraciones que desarrollamos y presentamos promueven de distintas maneras lo que se llama datatización del control migratorio, es decir, que cada vez el Estado produzca más datos para realizar el control migratorio. Luego también hay una línea en ambos regímenes de producción, de promoción del derecho de acceso y de
promoción de producción de políticas públicas basada tanto en el enfoque de derechos como en evidencia. Entonces, lo que nos interesa a nosotros ver es cómo esa promoción, o sea, esas dimensiones se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, y ponerlo en un diálogo con el plano en Argentina, ¿no? A partir de la observación de diversos autores de que esa tensión entre control, política y derechos humanos y securitización está presente, que no responde solamente a cambios de gobierno, sino que hay que entenderla desde el proceso de transnacionalización de las migraciones, a fin de una posibilidad de superar un nacionalismo metodológico. Entonces vemos que esa llave o esa puerta de entrada nos va a permitir observar de otra forma una tensión que en la bibliografía ya está de algún modo identificada. Entonces, el enfoque metodológico que vamos a adoptar es un análisis crítico de las migraciones, primero a nivel internacional, abordar cómo esto se dio por medio de un análisis de lo que se llama narrativas de las migraciones internacionales, que es un corpus compuesto por los documentos que se dieron en los foros, en las reuniones anuales y en diferentes documentos. Y después a nivel nacional, lo que se hizo fue un pedido exhaustivo desde 2017 de pedidos de acceso a la información, donde justamente lo que se pregunta son sobre los elementos que se fueron planteando, como decir, las cuestiones de tecnología, las políticas en torno a frontera, y cómo se fundamentaron políticas públicas que se desarrollaron a lo largo del periodo analizado. Entonces, a partir de eso, poder entablar un ensamblaje en torno a los regímenes y ver cómo Argentina también desarrolló una dimensión de prácticas migratorias que dialogan con regímenes internacionales, y evaluar otra forma de las continuidades y rupturas en torno a las políticas públicas y los ejes de control y derechos humanos. Eso es todo. Ahí dejo de compartir. Perfecto, gracias, Dayana. Ya no quería interrumpirte. Bueno. Ahí está. Muchísimas gracias. Ahí mientras vas dejando de compartir, entiendo que estás dejando de compartir, ¿no? La pantalla. Perfecto. Ahí está. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Me toca a mí comentar tu trabajo. No voy a leer mi propia presentación porque ya sería un montón. Lo que les voy a contar nada más es que soy docente e investigadora del Instituto de Justicia y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Lanús, y recientemente investigadora asistente de CONICET con sede en el instituto, así que sí, está buenísimo porque es mi lugar de trabajo desde hace un montón de años. Trabajo como docente en el Seminario de Justicia y Derechos Humanos en el nivel de grado, en la maestría en Derechos Humanos, en el curso de metodología, ¿sí? Y también en la especialización en migración y asilo desde una perspectiva de derechos humanos, que también está en la UNLA. Y mis temas de trabajo abordan las políticas públicas, las migraciones, con foco en acceso a derechos sociales, en lo que tiene que ver con salud, comunicación, información, ¿sí? A veces es difícil, cada semestre uno tiene una articulación temática que va como variando, pero globalmente esa es la articulación temática que me guía por estos tiempos. Así que desde ese lugar es que voy a comentar el trabajo de Dayana. Me voy a focalizar más que nada en su trabajo enviado, ¿sí? Porque también es el que he leído con atención y voy a involucrar algunas cuestiones de su presentación, pero digamos también porque sobre lo escrito también va a ser más sencillo después seguir trabajando, ¿sí? Bien, al igual que el resto de los capítulos, ¿sí? El resto de mis colegas que comentaron, los capítulos tienen un abordaje introductorio, del cual también se espera, bueno, ver efectivamente cuál va a ser el análisis propiamente dicho. Así es como Dayana, al final de su capítulo y al final de su presentación, empieza a comentar, ¿no? a incorporar algunos elementos respecto del caso argentino, ¿sí? En ese sentido, estos comentarios tienen que ver con proponer y orientar ciertas cuestiones conceptuales y metodológicas, más metodológicas, para poder seguir trabajando, ¿sí? En términos generales, yo reconozco el momento
de realización de la tesis de Dayana en un momento mío también de realización de mi tesis, cuando hacía mi tesis doctoral, que es el momento en el que parece que te mudás de la casa de tus padres y te vas a un lugar a trabajar, a vivir por tu cuenta, que es cuando te, digamos, sabés, agradeces, digamos, reconoces el trabajo de todo tu marco conceptual y de todos los y las los autores que te sirvieron un montón para pensar y que ahora te toca empezar a construir tu propia voz en la tesis. No quiere decir que no tengas una voz como investigadora, como una voz como digamos, ¿no? como estudiante, como becaria, eso no, sino es una voz en la tesis. Me parece que, y eso también, digamos, es un momento clásico o clave en el cual empezamos a escribir la tesis con nuestra propia voz. Identifico ese momento en Dayana porque me hace acordar a mí, en el momento en que dije, bueno, a ver, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo ya lo tengo? Ella ya lo tiene articulado, ¿no? Pero bueno, y a partir de aquí, bueno, avancemos hacia el análisis propiamente dicho, que ahí voy a hablar yo, ¿sí? Y ahí voy a tener que, digamos, exponer yo, articular yo, fundamentar yo, y ese momento es un momento muy crucial porque da combustible para seguir en esa fase central de la tesis, pero también es un momento difícil, porque es un momento en el que uno, ¿no?, toma la posta. Entonces, eso me parece que es este el momento en el que se encuentra, y que es el momento también de tomar ciertas decisiones metodológicas y de cómo vamos a trabajar los conceptos. Entre ellos, por ejemplo, si pensamos en el título de la tesis y también en el abordaje, está pensado desde el acceso y la producción a información pública, y son temas claves y son importantísimos para pensar el acceso a derechos de población migrante, no solamente en el caso argentino, sino en general, pero bueno, pensando en el caso argentino. Hay mucha más bibliografía referida a acceso a la información pública que a producción de información pública y a una discusión de los derechos humanos, y ese es un desafío que tenemos quienes elaboramos tesis o elaboramos investigaciones desde el campo de los derechos humanos, porque la construcción de discusiones sobre el modo de información que se produce, ¿sí?, tiene que ver y con el abordaje desde los derechos humanos que se presenta, es algo que en este momento es un campo en construcción, no en este momento, desde hace algún tiempo, pero está más en construcción que todo el campo de discusión y de producción académica respecto al acceso a la información pública. Y esa es una de las cuestiones, ¿no? Tanto en el capítulo como en la presentación, seguramente ahí vas a tener tu primer desafío, cómo construir ese marco conceptual y cómo construir desde dónde vas a trabajar la cuestión de la producción, ¿sí? Hay trabajos muy importantes, pero no son tantos como los de la otra variante. Respecto al acceso, me parece que la idea de acceso es una categoría, que además es una categoría muy presente en tu tesis, pero además es una categoría que es una oportunidad. Para mí es una gran oportunidad dentro de la tesis para problematizar qué significa el acceso y para problematizar qué significa la accesibilidad a la información pública como característica de un derecho humano, ¿no?, en un sentido conceptual. Una de las características conceptuales de los derechos humanos es la dimensión de accesibilidad. Bueno, ¿qué significa que la información pública sea accesible? ¿Significa solo que esté? ¿Significa que podamos entenderla? ¿Significa que esté en un lenguaje y en un modo enunciativo que sea realmente respetuoso de los principios de igualdad y no discriminación? Porque ¿qué significa? O sea, es solo que esté, si es solo estar disponible, tenemos un problema en el nivel de la accesibilidad, porque todos quienes trabajamos con información pública, y sobre todo quienes no provenimos de, digamos, no somos abogados, no estudiamos abogacía, hemos enfrentado bastantes barreras al inicio para comprender y poder ¿no?, decodificar incluso ciertos envíos de información pública, que no eran tan sencillos. Y yo pienso que si no son sencillos para nosotros, que trabajamos de esto, que estamos tratando digamos, que nos disponemos a entenderlo, que disponemos del tiempo, de las herramientas, de la experiencia para poder entender esa información, lo que será para las poblaciones que realmente necesitan de esa información pública como herramienta de concreción de derechos, ¿sí? Y ahí tenemos un nivel de la accesibilidad que por eso digo que el acceso es una categoría oportunidad para la tesis de Dayana. Discutir qué es el acceso. No solamente si hay acceso, sino de qué acceso estamos hablando. Y cómo se relaciona el acceso con la accesibilidad, ¿sí?
Me parece que es una oportunidad. Yo sé que en esta parte los comentaristas son los que te decimos, ¿sabés qué me encantaría que hagas en tu tesis? Que yo ahora no tengo tiempo, pero no es eso. La idea no es marcar agenda en las tesis que comentamos, sino visibilizar estas coyunturas que me parecen súper importantes en este campo de construcción ampliada y transdisciplinar de acceso a la justicia, que era lo que retomaba y lo que identificaba Diego Morales en el anterior comentario, ¿sí? Esto es una de las cuestiones. Digamos, pensar el tipo de accesibilidad, ¿sí? Y esto lo digo, pensar no solamente conceptual, sino metodológicamente, ¿cómo vamos a operacionalizar la categoría de acceso? Algo en lo que hago mucho hincapié, molesto un montón en los cursos de metodología, cómo operacionalizamos los conceptos, porque eso nos va a definir qué vamos a investigar y cómo. Bueno, operacionalizar acceso y relacionarlo con la dimensión concreta de accesibilidad, porque la accesibilidad además es una categoría metodológica dentro de la definición de derechos humanos que establece indicadores o ejes o dimensiones para observar, ¿sí? Entonces eso es muy claro. Analizar el acceso en relación con la accesibilidad nos permitiría avanzar en esta identificación, en esta caracterización, que lo que en el capítulo de Dayana y un poco en la presentación, pero más en su presentación escrita, lo entabla como que el derecho de acceso a la información pública se emancipó de otros accesos, o de otras necesidades de derechos, sino que se instituyó como un derecho autónomo, que al igual que otros derechos humanos, son un medio y un fin. ¿Sí? Podemos ver la educación, la salud. Digo, la educación siempre se pensó, por ejemplo, como un derecho que es un medio y un fin. Bueno, el derecho a la información pública o el acceso a la información pública también pueden ser pensados así. Y en ese sentido, en una discusión así, y una tesis como la de Dayana, permite discutir cómo se plasman los criterios de progresividad e interdependencia de los derechos humanos en relación con el derecho de acceso a la información pública. Y por eso me parece que es una gran oportunidad para ir a fondo con esto. Por eso, a partir de la presentación, casi, y esa es una recomendación que, por ejemplo, le hago a Diego, que también soy muy molesta en esto, que es no te vayas tanto para atrás a veces, porque no hace falta, porque esas cosas ya están, se reelaboraron, están muy conocidas. Anda a la novedad, anda a lo que es propio tuyo, y eso tiene que ver con recuperarla, no con recuperar, con tomar y adueñarte de tu voz en la tesis, ¿sí? Cuando vos vayas directo a lo que es propiamente tuyo en la tesis, no solamente te vas a encontrar con aquello que vas a decir y vas a escribir, sino que también vas a dejar de rendir homenajes en la tesis, que un poquito de homenaje hay siempre, pero después hay otra parte que es trabajo personal y es lo realmente genuino, original, ¿sí? Es como el aire fresco que se trae a las tesis cada vez que se presenta una nueva investigación. Entonces, vos confía en vos y dale pata a eso, metele pata a eso, ¿sí? Eso es lo que importa. Bien. En otro sentido, si pensamos también en el derecho de acceso a la información pública como un derecho que se va autonomizando o un derecho autónomo que a su vez, según el capítulo, contribuye a la autonomía de las poblaciones migrantes, porque poseer información es también poder tomar decisiones, ¿no? en mejores condiciones. Si una vez que ya visibilizamos la necesidad de que la accesibilidad es necesaria para ser esa población informada que toma buenas decisiones, porque tenemos que saber qué dice la información. Además de pensar el derecho a la información en el plano del derecho a la libertad de expresión, yo me acercaría un poquito, también me haría amiga de las conceptualizaciones de derecho a la comunicación en el campo de los derechos humanos, ¿sí? Ahí yo empezaría a pensar eso, porque, por ejemplo, si la tesis de Diego piensa desde cómo el Estado estructura el derecho a la comunicación, yo pienso en tu tesis como los sujetos de derechos, como las poblaciones que son sujetos de derechos, articulan su idea de sujetos de derecho a la comunicación e involucran el derecho de acceso a la información pública en la posibilidad de ejercer el derecho a la comunicación, que no es solo una comunicación mediática, sino que es una comunicación en el terreno de la participación política, ¿sí? Que es básicamente lo que también estás discutiendo vos. Eso me parece interesante. Yo misma me estoy mirando el tiempo, pero si ven que en algún momento me fui lejos, me avisan también, ¿eh? Pero yo me estoy mirando el reloj, creo que todavía no estoy. Ahí, bien. Con respecto al segmento específico de propuesta metodológica, en este momento lo que yo veo es como una serie de decisiones en torno a cómo vas a estructurar tu mirada.
pero no específicamente una propuesta metodológica en términos de estrategia o de diseño, ¿sí? El análisis crítico del discurso, según la perspectiva de Van Dijk, es muy valiosa, pero es una perspectiva muy valiosa, pero recordemos que no es una perspectiva muy estructurada, ¿sí? Lo que propone es más formas de mirar y categorías de observación para mirar aquello que nos interesa. Pero en realidad después no nos dice cómo procesar o sistematizar aquello que nos interesó. Es posible que vos tengas que apoyarte en otras perspectivas de análisis del discurso, si eso es lo que vos querés, para poder estructurar el estudio en profundidad del material documental, ¿sí? Para poder encontrar modalidades de organización, de sistematización, de cómo vas a leer las categorías, cómo vas a organizar lo que encuentres, ¿sí? Y seguramente vas a tener que ahondar, por ejemplo, en análisis del discurso jurídico, análisis de discursos jurídicos, que es una perspectiva específica, por ejemplo, o el análisis de materiales de archivo. No sé cuánto puede haber de archivo ahí, pero a veces hay como una lectura de materiales documentales que se engloban dentro de los materiales de archivo que también te pueden servir, aunque no sean archivo propiamente dicho, ¿sí? Y luego, eso es lo que veo. En el apartado está la fundamentación metodológica está, lo que falta es decir el cómo, ¿no? ¿Cómo voy a utilizar eso? Y a eso también de vuelta regreso con esto de la voz. Una vez que vos puedas hallar qué es lo que voy a hacer yo, vas a dejar de, vas a sostener la fundamentación metodológica en un marco conceptual y metodológico pertinente, pero le vas a dar su justo lugar. No va a ocupar todo el apartado. Porque vos con eso después vas a contar qué es lo que vas a hacer vos, y cómo seleccionaste elementos, cómo los articulaste y cómo los armaste en un plan, en una hoja de ruta, para salir a analizar vos, ¿sí? Eso es el momento, ¿sí? Luego hay una visión crítica de la estadística como modo de procesamiento de información, y me parece que eso es interesante, ¿no? Están los desarrollos de Domenech, de Gil Araujo, ¿sí? Dentro de una idea de la estadística como instrumentos de recolección de información con finalidades de control y vigilancia, pero me parece también que la dimensión de producción y acceso a la información pública otra vez brinda la oportunidad de reconocer que la estadística tuvo y tiene ese rol en muchos casos, pero también en otros casos revela otras oportunidades para el campo de los derechos humanos. Y esto sucede también cuando las mismas poblaciones que están fuera de la estadística pretenden estar dentro de la estadística, porque a veces estar dentro de la estadística implica visibilizar demandas en el campo de los derechos humanos que no tienen que ver directo con la vigilancia y el control, sino también tiene que ver con la posibilidad de incorporarse en políticas o en planeamientos que garantizan derechos. Y por ejemplo, el acceso a las vacunas contra el COVID da cuenta de cómo la estadística puede ser un instrumento, ¿no?, transformado desde la óptica de los derechos humanos para involucrar a poblaciones vulnerabilizadas históricamente que ahora también enfrentan los efectos de exclusión de la vacuna, ¿sí? Entonces, no digo que todos criticamos la estadística como instrumento de control y vigilancia, pero justamente el enfoque de derechos humanos como marco metodológico trata de convertir esa perspectiva de producción de información discutiendo desde la base qué información es realmente útil para proteger derechos. ¿Sí? Y ahí volvemos al inicio del capítulo, ¿sí? Por eso, en realidad me parece que estos son los ejes centrales, los ejes centrales de mi comentario, y también lo que yo quería traer para, a ver si te es útil para la tesis, si te sirve, si viene bien, para que puedas focalizar en eso, ¿sí? Esos serían los pasos, como encontrar tu voz, desarrollar el diseño de investigación, discutir con las propias categorías, no darlas por hechas, y ver cuál es la oportunidad que tiene el enfoque de derechos humanos de transformar, de discutir, de ampliar, ¿sí?, esas categorías en torno de tu objetivo de investigación. No me quiero exceder más del tiempo para poder que haya tiempo para las preguntas, ¿sí? Espero que estos comentarios hayan servido. Y bueno, Santi, no sé si querés que demos paso a preguntas a través del chat, que demos paso a través, no sé, como, no sé dónde las podemos encontrar. Gracias, Lau. En general lo que hacemos es, ahí por el chat me pidieron que hagamos una pausita antes del próximo panel, de la próxima mesa, así que quizás si terminamos 5 minutos antes podemos tomarnos, pero sí que los 3 expositores pueden hacer un mínimo comentario, como decimos, no tienen que
responder a todos los comentarios, porque estos son insumos que ustedes se llevan para seguir pensando la tesis, ¿no? Pero quizás podemos hacer una pasadita por los 3 expositores, si hay alguna pregunta y... ¿Cómo no? Bueno, entonces, si hay alguna pregunta ahora, desmutéese el que quiere una pregunta y la dice, y si no hay preguntas en los próximos, si nadie se desmutea en los próximos 5 segundos, arrancamos con Ezequiel, que fue quien primero expuso, para si quiere comentar algo. No es obligatorio comentar algo, pero si quieren darle un cierre. Damos 1, 2, 3, 4, 5. Sigue Ezequiel. Ezequiel, Bueno, ¿estás por ahí? sí. Esa, muy bien. Buenísimo. Nada, primero quiero agradecer muchísimo los comentarios de Verónica. Se ve que leyó atentamente el capítulo, el borrador de capítulo. Estoy muy de acuerdo con lo que ella dijo. Santiago siempre nos dice que no demos las cosas por sentadas, ¿no? Que expliquemos. Para mí fue una tarea un poco ardua explicar como cosas que yo sentía que eran muy básicas. Casi un proceso doloroso fue, pero me gustó mucho la idea de Verónica de historizar las normas que yo voy citando. Me pareció que le puede dar un contexto muy interesante y que puede aportar mucho a la comprensión de la tesis, sobre todo para quien o no es abogado o no tiene la especialización en derecho internacional o derecho a refugiados, etc. Después, ella me había hecho una pregunta sobre hipótesis de trabajo. Yo lo que quería comentar es, obviamente, que el capítulo 2 está en proceso, pero quizás el núcleo va a ser esta idea de pensar las distintas formas de determinación de las normas Ius Cogens, pero mi idea era más que nada pensarlo en estos términos. Es cierto que una norma tiene que ser reconocida por la comunidad internacional en su conjunto, pero también va a importar mucho el contenido, y en ese sentido yo pensaba encadenar esta idea, que si el principio de no devolución estaría protegiendo a la persona de algunos derechos que no son derogables, o no son susceptibles de ser suspendidos en términos del derecho internacional de los derechos humanos, bueno, ahí podríamos estar en presencia de un principio de no devolución como norma Ius Cogens. Quizás es más difícil pensarlo en términos absolutos, que el principio de no devolución es una norma Ius Cogens, pero sí va a estar relacionado con los derechos que está protegiendo en cada uno de los casos concretos. Hay mucho más para decir, pero quiero que también mis compañeros puedan decir algo. Agradezco muchísimo el espacio y bueno, la participación de todos. Gracias. Buenísimo. Nada más le digo algo a Ezequiel. Ezequiel, no pasamos de este año con tu tesis, queremos la tesis ya terminada, defendida. En los 3 casos, están a esto de la tesis. Estamos con el capítulo 2. Se está haciendo medio arduo. La pandemia fue medio criminal, pero agradezco mucho. Sí. Pero vos, está claro que hay una intencionalidad muy importante en este tipo de jornadas y se agradece, no es que se critique. Es que es alentarnos, impulsarnos, meternos un poco de sana presión y bueno, la verdad que lo agradezco. Bueno, invitamos a Diego y a Diana, así que es un minutito. La verdad es que es como una especie de pastilla, ¿no? Un minutito de devolución si quieren, y no es obligatorio, no es para que estén combinados a hablar, pero -5, vamos a darle cierre al encuentro para que haya un tiempito hasta el inicio de la otra mesa. 2 cosas. Una, que esto quede grabado. Que esto quede grabado es casi extorsivo, porque es como, van a entregar este año, es un poco fuerte. Después, nada, Diego Morales, un agradecimiento enorme, siempre tomo sus consejos, aparte con la generosidad y con la calidez que lo da, nada, es siempre bien recibido, lo anoté todo, te voy a hacer llegar el PowerPoint final, y nada, sí, volver sobre lo que decía Laura a Diana, eso el tema de recuperar la voz propia, que también ayer lo citaba Marcela Perelman en el panel de anoche, y la dificultad también sí, ayer también habían presentado esta situación de la incomodidad de la posición anfibia en el campo. Yo entonces
presento esa situación de vengo de sociales, me meto en algo más legal, y bueno, por ahí hay días que creo que es una genialidad, y hay días que creo que estoy inventando algo que no existe. Pero bueno, no sé, me voy a inclinar por la genialidad. Gracias a todos y todas. Siempre genialidad. Bueno, Dayana, si querés despedirte o despedirte. Hacer... No, gracias, Lau. Sí, no, lo que vos decís de la voz propia, bueno, también surgió ayer y a mí, bueno, eso me cuesta bastante, pero sobre todo me cuesta en la medida que hay una cuestión media de limbo, en el sentido de que, a ver, también, o sea, hay cuestiones en torno a ciertas tensiones, ¿no? Desde donde uno se para leer esto que vos decís, lo de la estadística, ¿no? Justamente lo que yo quiero evidenciar es eso, la estadística. Está el término de invisibilidad estadística, que lo trabajan muchísimos autores y que desde el enfoque de derecho es importantísimo, ¿no? Al mismo tiempo es una herramienta de control. Y entonces, ¿no? O sea, digo, en lo que es información, todo el tiempo está esa tensión presente. Y entonces, digo, los organismos internacionales en migraciones lo promueven, y lo promueven desde esa ambivalencia. Entonces a mí lo que me interesa trabajar es que Argentina hace esas incorporaciones también desde esa ambivalencia, ¿no? Entonces, digo, ¿desde dónde uno se para? ¿Y con qué legitimidad? Porque, digo, a veces me pasa a mí cuando yo lo escribo, digo, bueno, digo, también, digo, yo tengo que tener un background para poder decir esto, que no sé, la voz propia digo, bueno, no sé, viste, esto también por una cuestión de uno, ¿no? Pero... digo, yo puedo discutir determinadas cuestiones de producción de información en términos de las categorías de enfoque de derechos, desde que digo, hay muchísima bibliografía que dice, bueno, esto el enfoque es para el desarrollo. Entonces vos ahí hay una problematización, ¿no? También en la categoría de desarrollo, ¿no? O sea, yo creo que vos me estás entendiendo, porque... No, yo te entiendo, eso una cuestión de cierre, era para darse el permiso. Así que está bien. Muchas gracias. Vamos a dar cierre a la mesa, igual después seguimos conversando, nosotros conversamos todo el tiempo, así que esta es una conversación formal, pero en realidad después seguimos conversando todo el tiempo. Les envío un saludo, agradezco mucho la oportunidad de haber moderado esta mesa a Santiago, y bueno, cerramos entonces el evento y nos vemos en 5 minutos, a las 4 de la tarde. Bueno, listo. Chao a todos. Qué gusto verles. Hasta luego. Gracias, Diego. Muchas gracias. Qué lindo ver a tanto tiempo. Tanto tiempo. Chao, Kelo. Chao, luego.